Estamos con el licenciado Valdemar Ostak, vamos a hablar con él de lo que pasó el domingo. Se esperaba la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación estuvo allí cumpliendo con la formalidad. Lo que impresionó inmediatamente, prácticamente cuando comenzó, si bien hubo todo lo que se esperaba protocolarmente organizado, no se aguardaba un discurso en el tono en que ocurrió, con intercambios muy fuertes donde el presidente respondió a los gritos prácticamente todo lo que se le contestaba, y esto de alguna manera hizo posicionar a aquellos que no estaban siguiendo con mucha atención la marcha de la política local. ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo el presidente? Es la primera consulta. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que hiciste una buena síntesis al principio cuando decías nadie quedó ausente, o creo que son pocas las personas que no se enteraron del discurso del domingo a la noche, porque tuvo un grado de espectacularidad muy grande, muy potente. Y desde allí es que justamente yo creo que justamente no fue algo espontáneo, sino que en realidad tuvo una preparación y tuvo un objetivo, y gran parte de lo que ocurrió tiene que ver con apuntar a fortalecer ese núcleo duro que La Libertad Avanza tiene, que Milei tiene, y desde ese punto de vista creo que fue el principal objetivo. Sobre todo porque si uno ve en materia de anuncios, que es lo que por ejemplo habitualmente se espera de estos discursos de aperturas de sesiones, en realidad sí reafirmó algunas cosas que ya esperábamos. O sea, se reafirmó esta vocación reformista que quiere darle el presidente a el Congreso durante este año, se reafirmó la apertura comercial, se reafirmó la apuesta por determinadas actividades económicas que son las que están creciendo, la minería, la agricultura, pero no hubo mayores anuncios ni hubo mayores precisiones, por ejemplo, de en qué va a consistir esa vocación reformista. Sí hubo una apuesta muy fuerte a la espectacularidad, y creo que justamente esa apuesta tiene que ser como objetivo, me parece lo que tuvo, fue reforzar el núcleo duro de Milei. Lo voy a saludar a Francisco Guibert, que seguramente está acompañándonos desde el Zoom ya, si así es. Le doy la bienvenida y por supuesto que le trasladamos la consulta vinculada a lo que significó esto. Es un cambio en el tono que el presidente había mantenido en los últimos meses, incluso previo a la elección del mes de octubre. Tenemos entendido que se lo había aconsejado virar un poco, cambiar un poco el tono del discurso. ¿Cómo va? Muy buenas noches, Francisco. Gracias por atendernos. Buenas noches. Sí, estaba escuchando atentamente, coincidiendo con lo que estaban charlando y con el inicio que hiciste, con la intro. No sé si lo complicado, pero lo trascendente de esto es que ese tono que él tenía en Twitter, o en X, llamada ahora, lo viró y lo trajo a este lado, porque había como una discusión ahí. Bueno, en Twitter no es el presidente, en Twitter no es Milei y puede decir lo que quiera. Bueno, había como un tipo de discusión esa. Ahora vemos que con banda presidencial, en un lugar que tiene mucho respeto, que tiene mucha autoridad, tiene este tono burlón, este tono de grito, donde le falta el respeto muchísimo, no solamente a los presentes, a los que estamos al otro lado mirando, sino también a una institución tan importante y tan histórica como es, en este caso, el recinto de la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí hay un viraje que para mí no estaba en los papeles. Hay un discurso que duró 90 minutos, que tenía muchas partes escritas, pero que él, totalmente desbocado y totalmente fuera de lugar, respondía o buscaba adjetivos calificativos para determinadas personas y para enardecer aún más. Y yo creo que ahí muchos de la política se prendieron mal, y me parece que ese tono que por ahí era soportado, que por ahí era divertido en Twitter, como decía Valdemar, vuelve a traer esta espectacularidad, y que de alguna manera pone en agenda, pero pone en un lugar donde muchísima gente, lo que decía él de la espectacularidad, mucha gente lo vio, lo observó, o vio algún clipcito, o vio algo, se termina llevando de un acto tan solemne como son las aperturas de la Cámara de la apertura de sesiones,
donde el presidente tiene una responsabilidad de marcar cuál va a ser el rumbo del año, cuáles van a ser los proyectos, para dónde va a ir, donde tiene algo que se perdió en esto de, hoy estamos hablando de esto, de los insultos, de la falta de respeto, del no cuidar el lugar, el recinto y la sonoridad que merece un lugar como y el momento que estaba pasando. En el caso de la situación que se dio con el presidente, no coinciden aquí quienes nos están acompañando. Francisco sostiene, bueno, esto estuvo planeado, no estuvo planeado, Valdemar sostiene que sí, me rectifiqué, Valdemar sostiene que sí. Entonces, ¿cuál sería para cada uno de ustedes, a ver si lo podemos ordenar primero en piso, la situación por la que lo llevó a hacerlo? ¿Qué es lo que determinó que actúe, digamos, de esta forma? Yo creo que, como te decía antes, para mí tiene que ver con justamente reafirmar un perfil que a él le sirve. ¿Pero qué quiere decir? ¿Empezó la campaña el presidente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo el tiempo está en esa situación de justamente no perder su núcleo duro, no descuidar ese núcleo duro, si querés decirlo de otra forma, no dejar de darle de comer. Creo que en ese sentido responde a una trayectoria de cuestiones que ya nos tiene acostumbrados. Sí, coincido en esto con lo que decía Francisco, trasladó gran parte de eso que viene haciendo en otros espacios al espacio incluso del Congreso, ¿no? Eso sí, eso está claro. Lo que te decía antes, siempre estos discursos de apertura de sesiones legislativas se esperaba que tengan otra impronta, una impronta de anuncios. Y acá eso fue muy flojo. Lo que más trascendió y lo que más se vio durante todo el tiempo que duró fueron los insultos, fue la chicana. Francisco, ¿qué te lleva a decir que de alguna manera actuó impulsado por el momento y no como algo planificado? Mirá, yo de un poco la experiencia que, inclusive nosotros los domingos trabajamos con algunos intendentes que tuvieron su lanzamiento el domingo, y todo lo que no está escrito se improvisa, y todo lo que no llegamos a desarrollar o no pudimos poner en lo escrito de eso que se va a leer, porque se va a leer, se improvisa y se sale del guión. Eso que se sale del guión está bien, podemos decir, bueno, le dejamos la parte blanco para que, él es así. Yo creo que él es así, él viene con una línea que venía de cada vez levantar más su tono, levantar cada vez más el insulto, y si había algo que estaba fuera de lugar, iba por el doble, iba por más, no reconocía, iba por más. Eso venía en ese estilo, pero lo venía haciendo en redes sociales, lo venía haciendo de manera que no eran en este tipo de ámbitos. Este tipo de ámbitos que después tuvo, obviamente, yo coincido con Isabel, consolidar su grupo duro, con esto lo consolidó, pero internamente después, si ustedes pudieron ver la cena que hubo después, hubo diputados y senadores que se bajaron, hubo un montón de repercusiones políticas que te van a terminar impactando, y que fue alguna cosa que venimos charlando hace un tiempo, que tiene que ver con tejer la estrategia política para buscar adhesiones, para buscar conexiones, para poder aprobar o poder tener algunos movimientos en algunas leyes, que lo venían haciendo realmente muy bien, y por eso el tono venía de alguna manera moderándose en estos espacios y con determinadas personas. Yo creo que eso hoy no, el domingo se tira el tablero y queda a la suerte de la efervescencia del momento, y muchas veces totalmente desmedido. Por eso yo creo que, si bien se pudo haber pensado o fue bueno, dejémoslo ser, creo que hay que estuvo muy desmedido, y que hoy hablemos de esto y de las repercusiones también políticas que hubo después, que tú decías, de lo que tiene que ver con la cena, con algunos comunicados que sacaron después algunos partidos o algunos espacios políticos. Nada, me parece que eso me hace a mí pensar que no estuvo tan planificado o tan orquestado. Gracias, Francisco, por habernos dedicado estos minutos, muy amable. Por favor, ustedes.
Hasta la próxima. Francisco Guibert, entonces con una lectura de lo que ocurrió el domingo. Continúo en Piso con Valdemar para ir a lo que significa el tema de el Congreso que viene. Parecía que tenía todo anudado el presidente, que había, o que de hecho pasa, buena parte de los que eran opositores pasaron a estar como aliados. Entonces, ¿qué le quedaba por vencer? Si el presidente hoy lo decide, puede mandar prácticamente todos los temas al Congreso y casi seguro va a tener aprobación. ¿Qué es lo que se busca con una estrategia como esta? Más allá de lo del núcleo duro, que lo entiendo, sí. Pero digo, ¿qué más hay? Creo que también hay una cuestión más. Yo creo que justamente que hoy estemos hablando que Milei actuó en el Congreso como un panelista de intratables, que es lo que había hecho históricamente durante su campaña, disimuló también tener que dar algunas explicaciones sobre indicadores muy complicados para el gobierno. No nos olvidemos que estamos teniendo una situación de desempleo creciente, que estamos teniendo problemas muy fuertes en el consumo. Todo ese tipo de cosas no se explicaron, digamos, no hubo abordaje de eso, no hubo ningún tipo de instancia reflexiva. Fue todo el tiempo un discurso sumamente confrontativo, como te decía recién, que te hace acordar a lo que ha hecho Milei cuando fue panelista de Intratables, y creo que también es una estrategia para disimular gran parte de esas cosas. Respecto al funcionamiento, como vos me decías, del Congreso que viene, yo creo que no va a ser un problema demasiado grande para el presidente impulsar los próximos proyectos que tiene en cartera. Ahí ya sabemos que él apela a determinados artilugios, como por ejemplo todas las presiones que han recibido los gobernadores, digamos, para lograr que muchos de los legisladores de las provincias voten a favor. Bueno, ahí no es una situación nueva, digamos. Por eso lo hacen todos los presidentes. De manera que yo, la verdad, ahí dudo que tenga dificultades dentro del Congreso o que haya roto algo que no pueda restablecer. Sí, vuelvo a insistir, me parece que lo del domingo tiene que ver fuertemente con una estrategia de comunicación. Bien, pero vayamos entonces a ese número. Se hicieron mediciones después de este discurso, y lo que se recoge es que bajó la atención porque buena parte no pudo soportarlo. Buena parte, entiendo que es un número igual menor a lo que por ahí puede leerse, pero una parte no pudo soportarlo, se desconectó de la transmisión, tuvo un pico de rating de 21 puntos, ha tenido picos bastante mayores, pero a lo que voy es, el presidente, si quiere ser reelecto el año que viene, si estamos pensando en una estrategia de campaña, va a tener que ir mucho más allá del núcleo duro, porque después empiezan a jugar los techos. Sí. ¿A qué apuesta? ¿A que haya una bipolaridad, que la cuestión sea Milei-Kicillof posiblemente? Yo creo que sí, o sea, en todo momento, o sea, es un discurso bien bipolar. Constantemente hizo referencia a cuántas veces mencionó el kirchnerismo, ¿no? Creo que él está hablando y está planteando un escenario de bipolaridad. ¿Soy yo o son los que tengo al costado, al cual les habló durante un montón de tiempo a lo largo del discurso? ¿Y hay margen para que crezca algo más? Yo creo que sí. Yo creo que tiene cierto margen para que crezca. Justamente porque plantear las cuestiones como bipolaridad y plantear las cuestiones de esta forma, tratando de justamente bajar cualquier alternativa que pueda aparecer como alternativa moderada o como tercera posición, siempre hable una posibilidad. Porque el recuerdo de el kirchnerismo sigue muy vivo dentro de la sociedad. Sí. No hay que descuidar eso. Recién vos decías de bueno, las mediciones que tuvo. Sí, hay mediciones que muestran que mucha gente no soportó y se fue, pero es interesante ver los rangos de edad en esas mediciones, como también es interesante ver las mediciones que se han hecho en redes sociales de quiénes son los que más comparten por allí determinados momentos del discurso, reivindicando alguna acción que se hizo o algo que se hizo. Es muy llamativo porque hay un rango de edad muy poderoso que aparece, que es el rango de edad inferior a los 30 años.
O sea, hay una crítica que pasa por señalar el ataque a la institucionalidad, las cosas fuera de lugar, el vacío del discurso y demás, que se ubica por allí por los 40, por allí por determinados perfiles que son politizados dentro de las redes sociales. Ujú. Y sí tenés un núcleo duro de jóvenes que justamente aparece con gran cantidad de posteos o intervenciones en las redes sociales reivindicando lo que pasó el domingo. Ese dato yo creo no lo tenemos que obviar, porque ya nos demostró la elección del año pasado que obviar ese tipo de datos después nos traen una sorpresa, ¿no? Ujú. No va a haber sorpresas entonces. Siempre puede haber, eso es lo bueno de la política. La situación económica siempre tiene incidencia. En este gobierno en particular parece que el apoyo o la confianza se estira un poquito más de lo que se les ha concedido a otros. ¿Está basado solamente en quién está frente al gobierno? No, para nada. Yo creo que en ese sentido le juega mucho a favor al gobierno actual las faltas de propuestas realmente serias y bien armadas. Por ejemplo, con todo lo que fue reforma laboral, a mí me llamó muchísimo la atención de que no asomaron proyectos alternativos. No tuvieron discusión pública, no tuvieron aparición pública. O sea, se discutió y se trabajó sobre el proyecto del oficialismo. No hubo alternativa. Y creo que en lo económico eso aparece muchísimo. Creo que el gran desafío de la oposición es justamente construir una alternativa y una alternativa que sea creíble. Creo que en ese sentido eso le juega mucho a favor. El jueves va el intendente al Consejo, no se Ujú. espera un discurso en este tono. No lo veo a ¿Por dónde, Rodrigo en eso. no, ¿por dónde debería pasar el tono del discurso? Espero que pase por determinados anuncios, que sea un discurso lo más propositivo posible. En ese sentido, esa es la esperanza que tengo. No lo veo a Rodrigo en ese papel, espero no verlo, sería una decepción, no creo que lo haga, pero creo que lo interesante sería eso, un discurso que por allí pueda proponer determinadas cuestiones que creo que la ciudad está necesitando que se dé algún tipo de mensaje un poco más claro. Y la última está relacionada con el rumbo del gobierno provincial. Lo que pasó con la policía es como que también sacudió las bases del gobierno provincial. Se vio en la encrucijada de tener que acompañar una demanda que mucho tiempo había negado. Y allí todo el empleado público que consideró que estaba en la misma situación salarial que el trabajador policial. Se le torció el brazo al gobierno de la provincia de Santa Fe. Hay un reconvertir de la agenda. ¿Cuál es la estrategia del gobierno si quiere seguir teniendo peso político y aspirar a la reelección? Yo reafirmo algo que creo que habíamos dicho en una de las últimas visitas que tuve acá al programa. Creo que el gobierno provincial está en una situación de debilidad muy grande. La situación que se vivió en torno a la acción de la policía, que se vivió creo también con el paro docente de ayer, con el nivel de acatamiento que recuperó, cosa que durante el año pasado se había perdido, esto de que se esté hablando de un 70% de acatamiento creo que es muy significativo, nos pone frente a la evidencia de que el gobierno provincial está sufriendo un agotamiento muy fuerte en determinados temas y que necesita virajes que no sé si le va a dar el tiempo para poder darlos. Porque también se suma esta cuestión que recién decíamos, desde el gobierno nacional lo que recibe son apretadas, hablando mal y pronto, de manera que creo que está en una encrucijada bastante complicada el gobierno provincial y que todas estas manifestaciones que hemos ido teniendo son signos de ese agotamiento que le complican el horizonte en este momento ya de una reelección. El año pasado decíamos, después de las elecciones de octubre se diluyó el proyecto de presidencia, el proyecto de ser un presidenciable que venía trayendo Puyaro. Creo que ahora lo que empieza a ponerse en duda es la posibilidad de una reelección el año que viene, si es que no se logra dar un timonazo fuerte sobre
estos temas que van apareciendo, ¿no? Gracias por haber venido, muy No, interesante gracias el por la análisis. invitación.